Hola, soy Rafael del Pino, soy residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en la Serranía de Ronda y voy a hacer esta sesión hablando sobre la hiperprolastinemia, centrándome un poco pues en hablar sobre qué importancia tiene la prolactina a la hora de solicitar una analítica, cuál sería la clínica compatible con esta elevación, las causas posibles y finalmente de cuál sería el manejo que tendríamos que hacer si nos encontramos que nuestro paciente presenta una analítica, una elevación de la prolactina. Comienzo realizando este pequeño repaso sobre esta hormona, sobre la prolactina, que es una hormona que está segregada por la hipófisis y su principal función es la producción de leche durante el embarazo y la lactancia. Y también se ha relacionado con efectos reproductivos e inmunitarios. Su segregación se produce de forma pulsátil. Están descritos que se producen entre 4 y 14 pulsos al día, que además estos pulsos pues, pueden ir disminuyendo con la edad. Y sus valores normales es que estén por debajo de 25 en mujeres, aunque se considera actualmente que incluso hasta valores de 30 se pueden considerar normales en mujeres premenopáusicas y por debajo de 20 en hombres. Y la clínica que va a producir en sí la elevación de la prolactina va a ser una inhibición de la secreción de LH y FSH que producen un hipogonadismo e infertilidad. Y luego va a producir síntomas específicos en mujeres y en hombres. En mujeres nos vamos a encontrar alteraciones menstruales con amenorrea u oligomenorrea. Galactorrea también puede aparecer. Y en hombres nos vamos a encontrar con disminución de líbido, disfunción eréctil y también puede llegar a aparecer ginecomastia. Sobre las causas que pueden producir esta elevación de la prolactina, pues nos encontramos que se pueden producir por causas fisiológicas como puede ser el embarazo y la lactancia, también por el estímulo del pezón y es importante tener en cuenta que se puede producir por estrés físico o psicológico, lo que conlleva que muchas de estas elevaciones pues, luego no tengan mayor importancia y también por ejercicio físico. Otras causas importantes a tener en cuenta son las causas farmacológicas, ya que hay diversos grupos de fármacos que van a producir elevaciones de la prolactina, como pueden ser los más típicos antipsicóticos o neurolépticos, también antidepresivos, algunos hipertensivos, fármacos gastrointestinales, algunos opiáceos y también algunos tóxicos como pueden ser la cocaína o la marihuana. Aquí he puesto esta tabla donde se puede ver dentro de estos grupos de fármacos que he mencionado cuáles serían los fármacos con los que está descrita esa elevación de la prolactina, que es importante tenerlo en cuenta porque en algunos casos pues, nos va a permitir pues, sustituir estos fármacos por otro fármaco que pueda tener un efecto similar y que no produzca esta elevación. Y aquí me he querido parar un poquito con los antipsicóticos porque es uno de los grupos de fármacos con los que es más frecuente encontrarse esta situación y podemos ver que hay una variación de la prevalencia de hiperprolastinemia dentro de ellos. Podemos ver como la risperidona, por ejemplo, produce elevaciones con bastante frecuencia, está descrito entre el 72 y el 100%, mientras que otros como el aripiprazol, pues son casos raros estas elevaciones de la prolactina tras su uso. Y otras causas que hay que tener en cuenta, pues patología hipofisaria o hipotalámica. Dentro de la patología hipofisaria tendrían bastante importancia los prolactinomas, de los que ahora voy a detenerme un poquito más. Y luego también pues hay otras causas que lo pueden producir, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, que puede ser bastante frecuente en mujeres, la insuficiencia renal o hepática, el hipotiroidismo primario y en muchas ocasiones se van a descartar todas las causas que he mencionado y nos vamos a encontrar ante una hiperprolastinemia idiopática. Sobre el prolactinoma, pues comentar que es un adenoma hipofisario que secreta prolactina. Son más frecuentes en mujeres y según su tamaño van a ser microprolactinomas aquellos que tengan menos de 10 milímetros y macroprolactinomas aquellos que tengan al menos 10 milímetros. Dentro de los prolactinomas en mujeres, la mayoría de los que nos vamos a encontrar van a ser microprolactinomas, mientras que en hombres la mayoría van a ser macroprolactinomas. Y especialmente van a ser los macroprolactinomas los que produzcan, aparte de la sintomatología específica de la elevación de la prolactina, van a producir clínica por efecto masa.
siendo los síntomas más típicos la cefalea y la pérdida visual. Bueno, y ahora que hemos hecho ya este pequeño repaso sobre la clínica que produce y las causas posibles, nos planteamos cuándo debemos solicitar prolactina cuando le solicitamos una analítica a un paciente. Bueno, pues es importante recalcar que no está indicado solicitarla de forma rutinaria en la analítica. ¿Y esto por qué? Porque, como ya he explicado al hablar de las causas, se puede elevar por muchas causas fisiológicas que no van a tener mayor importancia. Y como es tan sensible y se va a elevar de esta forma, nos va a implicar hacer una serie de estudios innecesarios porque va a ser una elevación que no va a tener mayor repercusión en el paciente y además pues le podemos provocar un estrés al paciente, pues de decirle que tiene una elevación de una hormona en la analítica, que le tenemos que hacer más estudios y demás, cuando es algo que no va a tener mucha importancia y más a día de hoy pues que los pacientes luego buscan las cosas en Google y se pueden preocupar más de la cuenta por algo que no tiene mayor importancia. Entonces, se debe solicitar en pacientes que tengan síntomas compatibles de una hiperprolastinemia o incluso que tengan pues, los síntomas que hemos comentado posibles por efecto masa de un prolactinoma. Y ni siquiera en pacientes que estén tomando fármacos, de los fármacos que he mencionado que está descrita esa elevación de la prolactina, tampoco está indicado solicitar nivel de prolactina ni monitorizar la prolactina por el simple hecho de que tomen esos fármacos, a menos que presenten clínica compatible, porque no va a tener mayor repercusión si vemos que no le está dando síntomas al paciente. Vale, y ahora la evaluación de la hiperprolastinemia. Si en una analítica nos encontramos que la prolactina está elevada, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo primero es hacer una historia clínica. En la historia clínica hay que tener en cuenta en mujeres fértiles pues la posibilidad de que haya un embarazo, los fármacos, ver si del tratamiento farmacológico que tome el paciente hay algún fármaco que pueda producirla, también el consumo de tóxicos, como ya hemos comentado, la marihuana especialmente, que puede ser bastante frecuente en población joven, la cocaína. Preguntar por síntomas compatibles, tanto de la hiperprolastinemia en sí, como los síntomas que puede causar un prolactinoma por efecto masa. Evaluar el perfil renal, el perfil hepático y la función tiroidea del paciente. También pensar pues, en un posible síndrome de ovario poliquístico. Vale, si nos encontramos ante elevaciones leves que sean pues normalmente por debajo de 40, es muy probable que se deban pues, a causas fisiológicas o a estrés. Y el estrés ya no solamente porque el paciente viva en una situación estresante en su vida en ese momento, sino que puede ser incluso el propio estrés que le produzca al paciente el pinchazo para hacerse una analítica, que muchos pacientes pues que les pone nerviosos y ese mismo nerviosismo que pueden tener en ese momento les puede producir una elevación leve de la prolactina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante elevaciones leves? Lo más importante es repetir la medición de prolactina y a la hora de repetir la medición sería interesante realizar una curva de prolactina que con repetir la medición a los 30 minutos en principio puede ser suficiente, es decir, se le toma una muestra de prolactina al paciente, el paciente se espera 30 minutos y se le toma esa segunda muestra y se evalúa, porque de esta forma pues se puede reducir ese estrés del pinchazo e incluso si coincide que la primera muestra se realiza en una de esas secreciones pulsátiles, en un pulso que haya tenido en ese momento que se haya elevado un poquito más la prolactina, pues nos vamos a encontrar que después a los 30 minutos va a estar en valores normales y eso pues nos tranquiliza y nos descarta otras causas. Y además en mujeres premenopáusicas lo ideal sería que se realizase esta analítica entre el tercer y cuarto día del ciclo menstrual, ya que durante la fase folicular son más frecuentes esos picos de prolactina que no van a estar presentes durante la fase ovárica y de esta forma nos podemos evitar falsos positivos. Otra causa que hemos comentado, que eran los fármacos, pues decir que las elevaciones que suele producir los fármacos estarían entre 25 y 100. Es raro encontrar hiperprolastinemia mayores de 100 por fármaco, pero sobre todo con la risperidona sí que se han descrito elevaciones de hasta 200. O sea, por lo que tampoco descartar esta causa del todo por el hecho de que esté por encima de 100. Es solamente algo orientativo. Y lo que se debe hacer en estos casos, en los que veamos que nuestro paciente tiene una elevación de la prolactina y que toma un fármaco o consume algún tóxico que pueda producir esta elevación, es decirle al paciente que se le va a repetir esta medición de la prolactina,
pero que al menos 72 horas antes deje de tomarse el fármaco. Se dice lo de las 72 horas porque no se sabe con exactitud en algunos de los fármacos qué tiempo después de suspender el fármaco se mantiene esa elevación de la prolactina. Entonces, de forma generalizada, pues se ha establecido las 72 horas que puede ser suficiente para evaluarlo. En caso de que se confirme que después de suspender el fármaco la prolactina vuelve a niveles normales, pues lo que deberíamos hacer es valorar si se puede hacer un tratamiento alternativo con otro fármaco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sobre todo en tratamientos psiquiátricos esto va a ser complicado, porque eso puede producir desajustes si el paciente está bien estabilizado con su medicación. Entonces, si no es posible retirarlo y el paciente no tiene sintomatología, ¿vale? Si tiene sintomatología, pues sí que habrá que buscar otras opciones, pero si no tiene sintomatología, podemos mantener el fármaco, pero sí que habría que monitorizar esos niveles de prolactina y hacer un seguimiento al menos cada 6 meses. Y bueno, está descrita la posibilidad de hacer un tratamiento con agonistas dopaminérgicos en estos pacientes en los que no le podamos cambiar ese tratamiento. Pero esto es algo controvertido porque los agonistas dopaminérgicos, a la vez que van a disminuir la prolactina, van a disminuir el efecto del fármaco. Y entonces es frecuente que en estos pacientes pues se produzcan brotes psicóticos. Entonces pues ya tendría que ser algo que esté bastante monitorizado y en seguimiento entre el psiquiatra y los endocrinos. Si hemos descartado las causas secundarias que hemos estado hablando, estaría indicado solicitar pruebas de imagen. Deberíamos derivar ya a nuestro paciente al servicio de endocrinología y bueno, la prueba de imagen de elección para detectar un prolactinoma sería una resonancia magnética. Y en el caso de los microprolactinomas, normalmente van a producir elevaciones más leves, por debajo de 200, pero los macroprolactinomas sí que van a producir elevaciones por encima de 200 y además, como hemos comentado, esos síntomas por efecto masa. Por lo que en algunos casos que encontremos una hiperprolactinemia bastante elevada con síntomas compatibles con macroprolactinoma, pues incluso podíamos saltarnos algunos de los pasos anteriores y directamente pensar en esta vía porque sí que puede tener ahí un macroprolactinoma porque parecería algo bastante probable. Bueno, y si descartamos todas las demás causas y las pruebas de imágenes son normales, pues nos encontraríamos probablemente ante una hiperprolactinemia idiopática. Normalmente estas hiperprolactinemias idiopáticas no cursan con cifras muy elevadas, suelen estar por debajo de 100. Puede existir un adenoma que no sea visible en la resonancia, pero no es algo frecuente, es algo que hay muy poquita probabilidad de que ocurra. Y la mayoría de estas hiperprolactinemias idiopáticas al tiempo van a tener cifras normales de prolactina, lo que nos confirma pues, que van a ser al final unas elevaciones puntuales en un momento determinado que no van a tener mayor importancia y que al poco tiempo pues se van a normalizar, por lo cual tenemos que tranquilizar a los pacientes para que no le den demasiada importancia a esto. Y bueno, espero que os haya resultado útil esta sesión.